Bueno, segunda historia del día y entre más leo las historias que me mandan a mi correo electrónico, más tiesa, más jeta abierta quedo yo. Pero bueno, continuemos. Yo tenía como 10 años cuando esto empezó. El señor que nos engendró nos abandonó cuando yo tenía 1 año. Así que bueno, mi mamá por mi papá verdadero conoció a un hombre. Le podemos decir que eran amigos con derecho, ya que ella siempre negaba que tenía algo que ver con él. Cuando el señor se quedaba a dormir en la casa, en el cuarto, en la cama con ella. Y yo sé que hacían cosas porque yo dormía en esa habitación. Y bueno, en ese tiempo una tía se vino a vivir con nosotros. No duró mucho porque salió mal con mi mamá, ya que mi tía le confesó que ella sí tenía que ver con este señor, con el cual mi mamá solo era amigos. Mi mamá se enfureció tanto y corrió a mi tía. Nosotros pensamos que iba a correr al señor, pero no. Este señor sabía manipular a mi mamá. Le metía tanta cosa a la cabeza que al final siempre mi mamá la agarraba contra nosotros, sus hijos. Bueno, este señor igual se metió conmigo. O sea, me hizo cosas en contra de mi voluntad. Me chantajeaba y me metía miedo, que no podía decir nada. A los 13 años yo salí embarazada, sí, de este señor. Mas nunca le dije a mi mamá por el miedo de que ella pues la iba a agarrar contra mí, ya que estaba cegada por este señor. Ella se dio cuenta de mi embarazo hasta los 8 meses, porque pues ni se me notaba. Pero ya a los 8 meses ya había engordado un poquito el estómago. Una amiga de ella le dijo, no seas mensa, tu hija está embarazada, ve a chequearla. Y podemos decir que le abrió los ojos a mi mamá. Mi mamá me empezó a tratar de lo peor, como que fuera mi culpa lo que este señor me había hecho. Al hombre también lo trataba mal, pero al final este señor seguía entrando y saliendo de la casa como que fuera casa de él. Ya después este señor ya regresó bien a la casa, a los meses se podría decir. Un día mi mamá me dijo que nunca teníamos que decirle la verdad a nadie, ni a mi hija. Que si estaba bien que ella la iba a adoptar como hija de ella y pues yo la tenía que tratar como mi hermana. Ya para ese entonces yo tenía 14 años. Y pues dije yo, está bien, lo que ella dice está bien, pues yo tengo 14 años, ni me he terminado de criar. Yo después de eso me volví bien rebelde. Me iba de la casa, me escapaba de la escuela. Gracias a Dios nunca caí en vicios. Y como este señor seguía con mi mamá, él cuando le daba la gana me tocaba en contra de mi voluntad. Yo ya estaba harta, así que decidí irme de la casa, ya que ni mis hermanos, que eran mayores que yo, me defendían. Yo me fui con un novio de ese tiempo. Yo con él tuve un hijo y pues yo no vivía feliz con él, porque había dejado a mi hija con mi mamá en esa casa. Yo no me podía llevar a mi niña, porque mi mamá me amenazaba de echarme a la policía, ya que se suponía que la hija pues era de ella y no mía, legalmente se podría decir. Después del tiempo yo me separé con el papá de mi hijo y me tuve que regresar con mi mamá. Ya para ese tiempo mi mamá no estaba con este señor, pero seguía platicando con él pues. Pasó el tiempo y yo conocí a mi esposo. La verdad yo estaba muy bien, pero yo a él no le había contado mi pasado. Por vergüenza o no sé. A lo mejor porque este señor seguía hablando con mi mamá y yo con qué cara le iba a decir a mi esposo que ese señor me había hecho lo que me había hecho. En fin, a los meses yo le dije a mi mamá que me iba a vivir aparte con mi esposo. Ella se molestó demasiado y me dijo que si yo lo hacía, ella le iba a decir todo mi pasado a mi esposo, cosa que sí cumplió. Le dijo a mi esposo y mi esposo se enfureció. Él no entendió y me dijo hasta lo que no. Me decía que todos, yo había estado con todos, que yo era el de todos. Me trató muy, muy mal. Así que al final pues me quedé viviendo con mi mamá y mi esposo se fue. Así pasé 6 meses y mi esposo regresó, pero era un infierno. Duré en esa relación 6 años hasta que yo me cansé. Ya no pude más, porque aparte habían problemas con la familia de él. Pues así que yo vine y me lo chingué. O sea, le di sus 30 cachetadas al hombre. O sea, saqué todo mi coraje con él.
Desde ese entonces yo dije que no me iba a dejar de más nadie. Ahora pues vivo mejor, ya no me dejo de nadie, ya cambié. Hoy en día mi hija la grande no sabe que soy su mamá todavía. Yo le quisiera decir la verdad, pero conociendo a mi mamá, yo sé que le va a meter cosas y me va a terminar odiando o dejándome de hablar. ¿Qué me aconsejan ustedes? Yo digo, amiga, que ya que ahora eres una versión nueva, una mujer que no te dejas, una mujer valiente, debes de hablar con tu hija y contarle cómo estuvo todo. Porque recuerda que aquí tú fuiste una víctima de ese señor y de tu propia mamá. Porque tu mamá, en vez de protegerte, prefirió seguir con el hombre y protegiendo al hombre. Así que aquí tú eres una víctima y me da mucho coraje este tipo de historias porque digo, ¿cómo es posible que hayan mamás así? Dios mío, yo como mamá lo que quiero es proteger siempre a mi hijo, que nunca nadie me le haga nada, que no, o sea, como mamá es lo que queremos, proteger al 100 a nuestros hijos, pero ¿cómo existen mujeres así de verdad? Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de esta historia? Yo he quedado así como que triste. Hoy no quedé tiesa, hoy no quedé fría, hoy quedé triste.